Bienvenida a la ciencia detrás del Magyali, la base científica de los campos electromagnéticos. Para que puedas entender mejor cómo funciona tu Magyali y desarrollar una idea de cómo interactúa con tu cuerpo y tu entorno, nos gustaría mostrarte en este video: 1. ¿Qué son los campos magnéticos? 2. ¿Cómo se crean? 3. ¿A qué principios físicos están sujetos? Y 4. ¿Cómo te influyen a ti y a tu entorno? Comenzaremos con algunos principios científicos, más precisamente con la estructura de los campos electromagnéticos. ¿Cuál es la estructura de un campo electromagnético? Los campos electromagnéticos se crean tan pronto como las cargas o partículas cargadas se mueven o cambian su velocidad. En otras palabras, un campo electromagnético es un campo físico producido por objetos eléctricamente cargados como la corriente en un cable de energía o los electrolitos en el cuerpo humano. Como su nombre lo indica, están compuestos por componentes eléctricos y magnéticos inseparables. Juntos, los parámetros físicos de estos dos componentes, intensidad del campo magnético y eléctrico, longitud de onda y la dirección del flujo, definen las propiedades específicas de un campo electromagnético y su posición en el espectro que conocemos. Las propiedades de las ondas electromagnéticas. El espectro de ondas electromagnéticas que encontramos con más frecuencia varía desde ondas de baja frecuencia, como las generadas por dispositivos electrónicos, hasta ondas de radio y microondas, así como la luz visible y la radiación radiactiva, e incluye, por lo tanto, toda forma de energía que se propaga en el espacio. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, como los rayos X, pueden ser peligrosas. Magyali emite frecuencias relativamente bajas en el rango de aproximadamente 10 a la potencia de 6. Las diferentes fuentes de campos electromagnéticos, tan diversas como los propios campos electromagnéticos, son sus fuentes en nuestra vida cotidiana. Algunos, como la luz y el magnetismo terrestre, son de origen natural, otros son creados por el hombre y causados por la desaceleración o aceleración de cargas en dispositivos electrónicos, como los rayos X, módems Wi-Fi, controles remotos, teléfonos móviles, ondas de radio. ¿Qué tipo de radiación electromagnética estamos usando? Su energía depende de la frecuencia y la longitud de onda, se propaga a la velocidad de la luz, y puede ser calculada o medida, entre otros, sobre la base de su frecuencia y la intensidad de su campo magnético. Cuanto mayor es la frecuencia, más energía lleva la onda electromagnética. Influencia de los campos magnéticos en las partículas cargadas. Sin embargo, las partículas cargadas no solo son la causa de la formación de campos electromagnéticos, sino que también son influenciadas por ellos. Cuando los campos electromagnéticos encuentran partículas cargadas dentro o fuera de nuestros cuerpos, interactúan con ellas, afectan su polaridad, cambian su orientación o las hacen moverse. ¿Cómo se miden los campos electromagnéticos? Su energía está determinada por la frecuencia y la longitud de onda, se propaga a la velocidad de la luz, y puede ser calculada o medida, entre otros, sobre la base de su frecuencia y la intensidad de su campo magnético. Un Hertz corresponde a una onda sinusoidal completa por segundo. Medición del campo magnético. Que este hecho no solo es teóricamente relevante, sino que también tiene un uso concreto, como lo demuestran, por ejemplo, los llamados dispositivos de interferencia cuántica superconductora. Miden incluso los cambios más pequeños en los campos electromagnéticos basándose en la intensidad del campo y la densidad de flujo, y así pueden sacar conclusiones sobre la función y el estado del corazón en el campo electromagnético de nuestros órganos, por ejemplo. ¿Qué dijo Einstein al respecto? Albert Einstein también describió esta relación entre la materia, la velocidad de la luz y la energía en su famosa fórmula, E igual a mc². Él continúa explicando que la materia y la energía nunca pueden ser destruidas o creadas, sino que representan diferentes formas o estados de lo mismo que pueden transformarse entre sí. Por lo tanto, los campos electromagnéticos también tienen una influencia en la materia y, por ende, en ti. ¿Cómo se genera un campo magnético pulsado? Magyali no crea solo un campo electromagnético. Mientras que los campos magnéticos pulsantes clásicos se crean aplicando corriente eléctrica a una bobina,
Magyali utiliza dos bobinas planas en combinación con dos generadores de frecuencia para crear dos campos magnéticos modulados en frecuencia independientes con una frecuencia de hasta 12.5 MHz que interactúan entre sí y con su entorno. Para darte una imagen más detallada de cómo puede ser tal interacción, veamos algunos ejemplos en nuestra vida diaria. Campo geomagnético. Actividad geomagnética. Campos electromagnéticos más grandes, de origen natural, o su perturbación, cambio o ausencia pueden tener una fuerte influencia en cómo nos sentimos. Por ejemplo, las interacciones continuas entre la Tierra, la atmósfera y el universo están afectando no solo a nosotros, sino también a nuestro entorno. Usando Magyali, ahora es posible utilizar campos magnéticos y frecuencias similares para apoyarte. Efectos de la actividad geomagnética en el cuerpo humano. También se ha demostrado que las actividades geomagnéticas influyen en nuestro sistema nervioso y que el cuerpo humano puede reaccionar de manera sensible a los cambios en el campo magnético de la Tierra o a las actividades solares. Los más conocidos en este contexto son las llamadas resonancias Schumann y las líneas del campo geomagnético. Conciencia. Otros estudios incluso sugieren que el campo electromagnético de nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra conciencia, está conectado a otros campos electromagnéticos. El científico anglo-irlandés John M. Cefaden afirma en su teoría del campo de información electromagnética consciente que el campo electromagnético llevado por el cerebro es el verdadero portador de la conciencia humana. La neurofisióloga Dra. Susan Pocket ha declarado que el campo electromagnético comprende una conciencia universal que experimenta las sensaciones, percepciones, pensamientos y emociones de cada ser consciente en el universo. App Magyali Atmosphere. Magyali te permite armonizar tu espacio circundante con un solo clic en tu smartphone usando los programas de Magyali Atmosphere. Para este propósito, genera campos modulados en frecuencia con un alcance de hasta 3 metros o 12 pies. De esta manera, puedes utilizar los muchos efectos de los campos electromagnéticos en tu vida diaria de una manera enfocada y sencilla. Estudio Magyali Atmosphere. En un estudio sobre el programa Atmosphere de Magyali en salud holística y sueño, los participantes mostraron un aumento promedio del 48% en el bienestar en la evaluación de calidad de vida, HU5, y una disminución promedio del 30% en preocupaciones, MIMO. El tamaño del efecto de este ensayo controlado aleatorizado de 3 grupos con 188 participantes fue grande para el bienestar y muy grande para la disminución de preocupaciones. Agua. Efectos de los campos magnéticos en el agua. Un ejemplo muy destacado de la influencia de los campos electromagnéticos es en relación con las moléculas de agua. Enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. Las moléculas de agua consisten químicamente en un oxígeno, donante, átomo, que tiene una carga negativa y 2 átomos de hidrógeno, aceptores, que tienen una carga positiva. Debido a esta estructura polar, las moléculas de agua son capaces de formar enlaces de hidrógeno. Esta estructura les confiere propiedades electroquímicas notables. Complejos de agua basados en enlaces de hidrógeno. Como resultado, cada molécula de agua individual puede no solo conectarse con hasta 4 otras moléculas de agua, lo que explica la tensión superficial, sino también formar complejos más complejos, como los que se ven en los cristales de hielo. Los efectos de los campos magnéticos en el agua. Los campos electromagnéticos también interactúan con los polos cargados de las moléculas de agua y, por lo tanto, no solo pueden reducir la tensión superficial mencionada anteriormente o influir en la viscosidad, es decir, el comportamiento de flujo a temperatura ambiente, sino que incluso pueden influir en el movimiento, orientación y rotación de las moléculas. Este es un hecho que utilizamos en la tomografía por resonancia magnética, por ejemplo. Además, hay numerosos otros efectos hipotetizados, como una posible disminución de la energía intramolecular, un aumento en la energía de activación y cambios en el tamaño de los complejos de agua que se forman. Información electromagnética en el agua. El trabajo del inmunólogo francés Jacques Benveniste, continuado más tarde por Luc Montagnier, reveló el fenómeno de la información electromagnética generada por ondas electromagnéticas de baja frecuencia en nanoestructuras de agua. Utilizan hebras de ADN que generan ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente baja. Después de que el ADN fue eliminado del agua, quedó una huella de la información del ADN en el agua,
y pudieron usar esta huella para generar el mismo ADN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. La aplicación Magyali Water. El agua no solo consiste en moléculas muy especiales y ha hecho posible el desarrollo de la vida en este planeta gracias a su frecuencia específica. También la entendemos como la forma material del campo de información. Para poder utilizar esta receptividad de las moléculas de agua para los campos electromagnéticos y la información que transmiten en la vida cotidiana, la aplicación Magyali Water tiene varios programas para informar el agua potable con frecuencias analizadas cuánticamente. Estas se transmiten aplicando campos electromagnéticos usando Magyali. Estudio del agua Magyali. En un estudio sobre la aptitud del programa de agua Magyali, energía y armonía celular, los participantes tuvieron un aumento promedio del 50% en el bienestar en la evaluación de calidad de vida, HUT5, y una disminución promedio del 33% en preocupaciones, MIMOP. El tamaño del efecto de este estudio controlado aleatorizado de 2 brazos con 162 participantes fue muy grande para la disminución de preocupaciones. Cuerpo. Efectos de los campos magnéticos en el cuerpo. Aunque el agua es la mayor parte de nuestro cuerpo con hasta el 65% de nuestro peso, existen efectos de los campos electromagnéticos que afectan directamente el funcionamiento de nuestros órganos, cerebro y corazón. Intensidad del campo electromagnético. Los electrolitos, proteínas y muchos otros componentes importantes de nuestro cuerpo llevan cargas y, por lo tanto, no solo son generadores de campos electromagnéticos, sino que también interactúan con ellos. Así, dependiendo de su naturaleza y fuerza, tienen efectos tanto positivos como negativos en nuestro bienestar y salud celular. Campos electromagnéticos y el cuerpo humano. El cuerpo humano genera continuamente una gran cantidad de corrientes eléctricas y, por ende, también campos electromagnéticos. Así, no solo el bienestar y la salud se basan en la constante reorganización, movimiento, dirección y flujo de iones, moléculas y átomos, sino que todos los procesos vitales de nuestro cuerpo, digestión, actividad cerebral, función cardíaca y el sistema nervioso central, funcionan solo en conjunto con la reorganización de estas partículas cargadas. Aplicación Magyali Classic. Los programas Magyali Classic proporcionan los efectos de las aplicaciones de campos magnéticos. Están mejorados con la tecnología EALI y utilizan frecuencias analizadas cuánticamente, o QAF, que se determinan mediante el proceso de biofeedback patentado de EALI. Recientemente patentado en Europa, número de patente de la UE 3638360. Estudio Magyali Classic. En un estudio sobre los programas Magyali Classic, el estado de ánimo positivo y la regeneración, los participantes mostraron un aumento promedio del 57% en el bienestar en la evaluación de calidad de vida, HUT5, una disminución promedio del 32% en preocupaciones, MIMOP, una disminución promedio del 28% en el índice de agotamiento, CBI, y un aumento promedio del 44% en el índice de estado de ánimo actual, hasta tamaño del efecto de ensayo controlado, aleatorizado y de 3 grupos con 200%. 148 participantes fue grande para la disminución en el índice de agotamiento y muy grande para el bienestar, reducción de inquietudes y mejora en el estado de ánimo actual. La ciencia detrás de Magyali es fascinante. Gracias por ver el video.